Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí y nada, vamos a hablar en esta tarde de este algoritmo diagnóstico del segmento cervical concretamente para discopatías y para neuralgias cervicobraquiales. Bien. Me podéis preguntar cualquier cosa y al final, de hecho, dejaré un rato para preguntas, cualquier consideración que queráis realizar. La idea es tener una parte teórica y un poquito algunas prácticas de aquellos test que vamos a tener que realizar, además, de forma sistemática e importante para determinar si mi paciente presenta una neuralgia cervicobraquial, una discopatía con o sin neuralgia asociada. Así que lo primero que vamos a realizar son unas consideraciones iniciales y hablemos de una serie de síntomas. Síntomas, evidentemente, ese dolor en la región cervical que puede estar irradiado a la zona retroorbitaria, a la zona temporal, a la zona occipital, hacia los músculos nucales, hacia los hombros, a las extremidades superiores e incluso podemos tener un dolor torácico anterior. Bien, entonces también tenemos como síntomas, posibilidad de rigidez. Rigidez que además puede ser reversible o irreversible y además generalmente, no siempre, puede asociarse a dolor. También podemos tener como síntomas entumecimiento, hormigueo o debilidad en las extremidades superiores que cuando está presente está mal definida. Este hormigueo, esta debilidad, este entumecimiento, ¿no? A menos, eso sí, que haya un atrapamiento de la raíz nerviosa, como veremos posteriormente, que es cuando sí puede seguir un patrón radicular y por tanto se determina mucho mejor, ¿no? Es decir, está mejor definido. ¿Qué otros síntomas podemos tener en esta región cervical? Mareos o la pérdida un poco del equilibrio o simplemente equilibrio deficiente que puede ser el resultado de la afectación del sistema vascular vertebral o de la irritación simplemente de toda la inervación simpática que va a ir por estas arterias y estos ganglios simpáticos cervicales que tenemos en esta región, ¿no? Ganglio cervical superior, ganglio cervical medio y ganglio cervical inferior. Que además, por lo general, este tipo de síntoma, mareo, desequilibrio, etcétera, se agrava por el movimiento cuando además es movimiento del cuello, cuando es este problema de la arteria vertebral. Bueno, os presento aquí este grandísimo cuadro que me voy a detener, pero es preciso hablar de él y además para mí es una de las cosas que más nos van a aclarar. Además esto incluso como un poco tenerlo como chuleta, ¿no? Como elemento para ir descartando diferentes procesos. Bueno, cuando un paciente entra en nuestra consulta, tener en cuenta que va a tener uno de estos tipos de procesos, uno de estos tipos de dolores. Dolor neuropático, dolor nociceptivo o dolor nociplástico. En muchas de las ocasiones vamos a tener alguna mezcla, como vamos a ver hoy, de hecho. Yo puedo tener un dolor nociceptivo de origen discal con o asociado a un dolor neuropático con una neuralgia cérvico-braquial. Entonces, bueno, esto sí que lo vamos a tener, o por ejemplo, en procesos de larga evolución, no me gusta llamarlo cronicidad, crónico, porque esto parece que lo crónico no tiene solución y debemos abandonar, ¿no? Calificativo de crónico. Podremos hablar de dolor de larga evolución o dolor persistente, ¿no? Bueno,
en donde a aquello se ha producido un proceso de sensibilización, también puede haber un proceso nociceptivo y asociado a un proceso neuropático. Es decir, todo puede estar mezclado, pero vamos a priorizar y vamos a diferenciar estos tres grandes grupos, los que presentan un dolor nociceptivo, neuropático, el que vamos a detallar bastante en esta pequeña intervención, y el dolor nociplástico, que puede presentar nuestro paciente un proceso de sensibilización central. Bien, con lo cual, bueno, hablando un poquito de dolores referidos, de dolor nociceptivo, dentro de ese dolor cervical puede haber dolor por cambios en la estructura o puede haber dolor por cambios en la función. Bien, o puede ser a la región cervical un dolor referido, por ejemplo, un dolor referido de origen digestivo. Procesos a nivel de hernia de hiato, alteración de estómago, fundamentalmente pues algún tipo de gastritis crónica, etcétera, pueden generar un dolor referido a nivel cervical. Y esto recordarlo, nuestro compañero Ángel Oliva Pascual y colaboradores en el 2019 determinaron en revisiones sistemáticas que en la gran parte de estas revisiones donde hablaban de dolor cervical, el dolor referido de origen visceral no se tenía en cuenta ni en ambientes clínicos ni en ambientes investigadores. Con lo cual, no podemos dejarlo de lado. Es algo que sí que nos está influyendo. ¿Qué nos puede generar un cambio, por ejemplo, en la función? Dolores de tipo miofascial, disfunciones de tipo miofascial, bien, desequilibrios miofasciales que nos pueden llevar a ese cambio en la función y, por tanto, a ese dolor cervical. ¿Qué otros elementos importantes tenemos y que me van a generar dolor nociceptivo a nivel de la región cervical? Todos los procesos ciguapofisarios, estoy hablando de todas esas facetas y procesos ciguapofisarios, es decir, las articulaciones, los discos, ahora eso también entraremos con ello, el tejido blando, claro está, y otras estructuras afectadas como pueden ser los ligamentos, etc. Este tipo de entorno dinámico y estático, es decir, esta parte que son las articulaciones, los discos, los tejidos blandos, todas estas estructuras que pueden verse afectadas y los ligamentos me van a dar posibilidad de generar una cefalea cervicogénica, mareos de origen cervical, síndromes facetarios o síndromes de interdependencia regional. Como se hablan y los biomecánicos actuales, por ejemplo, Kahn en 2019, McPortland en 2018, nos dicen que pase lo que pase en tu cuerpo, por resumiros el estudio que plantean, pase lo que pase en tu cuerpo, puedes y vas a adaptar con la región, fundamentalmente con la región cervical, para poder frontalizar la mirada. Entonces, yo puedo tener un proceso adaptativo a nivel cervical, pues porque tengo una torsión pélvica, porque tengo una caída de una hemipelvis, porque tengo, bueno, cualquier otra cosa que me pueda estar ocurriendo a distancia. Este es el fenómeno de interdependencia regional. Muy bien. Bueno, pues, oye, ¿a dónde nos vamos a ir ahora? Pues que me pueda provocar dolor cervical a un proceso neuropático. Bien, ahora definimos lo que es esto, ¿no? ¿Y qué podemos tener aquí? Las neuralgias del trigémino, la neuralgia de Arnold, las neuralgias cervicobraquiales, los síndromes de los desfiladeros y las propias hernias discales. Todo ello me puede generar un dolor cervical radicular y, por tanto, dolor cervical. Y bueno, tenemos todos los procesos de sensibilización central que van a generar, pueden generar ese dolor cervical. Recordar el white plus, el síndrome de latigazo cervical, que puede ser que únicamente se quede en un proceso nociceptivo o puede generarnos acompañando una neuralgia cérvico-braquial o puede generarnos un proceso de sensibilización central con este proceso nociplástico tiempo dependiente. ¿Bien? En todo ello, como estáis viendo a la izquierda, en todo ello hay que
descartar las banderas rojas. Esto es fundamental en cualquier alteración a nivel cervical, las banderas rojas. Muy bien, oye, pues ya lo tenemos ahí, ya hemos hablado un poco de que puedo, dentro del dolor nociceptivo, tener un dolor un poco más inespecífico o un poco más específico. Cuando tengo dentro del concepto nociceptivo dolor específico, estamos hablando de lesiones de tejido blando, de lesiones propiamente mecánicas o de procesos inflamatorios reumáticos o infecciosos o neoplásicos o patologías referidas. Dentro del proceso o del dolor inespecífico, del proceso nociceptivo, tenemos la cervicalgia mecánica, la cervicalgia cervicogénica, el latigazo cervical y algunos mareos que son de origen cervical. La parte neuropática, puedo tener la hernia discal, las estenosis medulares o estenosis en el agujero de conjunción, las neuralgias de Arnold, la trigeminal, las neuralgias cervicobraquiales y los síndromes de desfiladeros, como hemos descrito anteriormente, y esto me puede llevar al dolor radicular. Y bueno, simplemente por deciros lo del dolor nociplástico en estos procesos de sensibilización central que, como conocéis, pues, por ejemplo, tendríamos la fibromialgia, ¿no? O la cronificación o proceso ya de cronificación del latigazo cervical. Muchas veces hay en este tipo de dolor nociplástico causas de origen psíquico y dolor de carácter además cambiante y sin relación con ningún proceso determinado. Bueno, pues aquí, como veis, tenéis todos los tipos un poco de dolor cervical bien encajados y bien encuadrados. Y como yo os decía, lo primero, descarte de banderas rojas. Síntomas que nos llevan a pensar en banderas rojas, traumatismos previos significativos o cirugía del cuello, malestar sistémico, bien, dolor severo, dolor nocturno, ¿vale? Que esto lo tenga una persona joven, menor de 20 años, o una persona mayor de 55 años. Signos posibles de compresión medular, sensibilidad muy elevada, significativa del cuerpo vertebral, aunque después veremos que esa palpación nosotros la haremos. Bueno, pues cuando esa sensibilización es muy elevada, tenemos que tener o pensar en alguna bandera roja o antecedentes de patologías como tuberculosis, el VIH, cáncer, otro tipo de procesos autoinmunes, artritis inflamatorias, etc. Dolor de cabeza severo, fiebre, erupciones, etc. Todo ello tenemos que pensar en banderas rojas. Cánceres, infecciones, traumatismos, problemas vasculares, enfermedad inflamatoria reumática, neuropatías severas. Todo ello nos tiene que hacer pensar. Y hay dos elementos mecánicos o dos condiciones mecánicas que tenemos que descartar, ¿vale? Está el Sharp-Parser Test, que además ha demostrado un valor predictivo del 85%, una especificidad del 96% y una sensibilidad del 88% para una subluxación atlantoaxoidea, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante. Y el examen tipo pruebas de Klein, de Rancurel, etc. Que, si os parece, pues voy a hacer una breve demostración de todo ello que nos puede determinar un proceso de inestabilidad cervical superior por afecciones congénitas, por artritis reumatoide, por traumatismo, por infecciones y, en el caso de las pruebas funcionales para la arteria vertebral, nos estaría dando un síndrome de insuficiencia vertebrovasilar que no solo por las pruebas, sino cuando se acompañan de otros signos y síntomas como son los vértigos, problemas visuales, fenómenos auditivos, entumecimiento, parestesias faciales, disfagia, disartria, síncope, pues todo ello nos lleva a esa bandera roja. Entonces, fijaros que en este sentido, estas dos pruebas las vamos a describir de la siguiente forma. El Sharp-Parser Test, siéntate un poquito, tenemos aquí a nuestro modelo. Bien, vamos a
ponerla bien. Cuando un paciente viene en este sentido, no va a venir perfectamente moviendo el cuello, va a venir con una rigidez importante, con una contractura tensiva muy importante. Entonces, aquí no penséis que viene con una movilidad normal, ¿vale? Entonces, bueno, pues si sospechas de esta posible inestabilidad, vamos con una mano anterior en la frente, con otra mano en pico de pato, lo vamos a poner a nivel de justo según me caigo del occipital, justo ahí tengo el arco del atlas y la primera espinosa, la C2. Cuando yo comprimo postero-anteriormente con la mano posterior y antero-posteriormente con la mano anterior, y con esta compresión voy generando la extensión y la flexión. En estos momentos sí se produce habitualmente el paciente, si siente algo, es una sensación de latigazo, de dolor agudo, de sensación de inestabilidad brutal. Esto es un signo de inestabilidad mayor. Bien, si ahora nos vamos a poner sentado ahí, podemos realizar hacia allá, ¿vale? Muy bien. Ahí, bien. Vale, perfecto. Y vamos incluso aquí estamos, muy bien. Ok, y entonces vamos a realizar, por ejemplo, el test de Rancurel, donde con los dedos mayores vamos a caernos por la parte posterior del occipital, nos caemos justo a esa región suboccipital y con una extensión cráneo, cervical y una traslación anterior, nos fijamos en posible nistagmo en los ojos del paciente y si existe mareos. Podemos incluso asociar con una rotación máxima posible, tanto en un sentido como en el otro. Todo esto nos podría determinar un síndrome vértebro-basilar. De la misma forma, podemos pedir el Autan-test, donde las manos en la horizontal, vamos a pedir al paciente que mire hacia arriba, más, le pedimos a ese nivel simplemente que mantenga. Si hay una pérdida de fuerza de algún miembro superior, puede ser que tengamos una positividad en este test. Incluso podemos darle un poco más de conflicto a la arteria vertebral diciendo gira y mira a esa esquina de la habitación y a la otra esquina de la habitación. También podemos decirle al paciente que durante estas pruebas nos esté hablando con algunas palabras con la letra R para ver si hay algún tipo de alteración. Muchas gracias. Podemos hacer este tipo de pruebas tumbados, que es el test de Klein, por ejemplo, o el test de Wallenberg, en donde exactamente igual la extensión, la lateroflexión y la rotación pueden determinarnos una positividad. Gracias. Entonces, estas dos condiciones mecánicas van a ser interesantes, van a ser importantes de cara al diagnóstico y eliminación de estas banderas rojas. Bien, a ver, dejo de compartir. Muy bien. Compartir de nuevo. Ok, de la misma forma, vemos a este nivel. Muy bien. Ok, perfecto. Ya lo tengo. Muy bien. Aquí lo tenemos. Este tipo de dolor de mi paciente, ¿no? Cuando hablamos del dolor nociceptivo, tenemos un daño del tejido conectivo, existe una lesión que explica la localización del dolor y su intensidad, dolor proporcional a la entrada nociceptiva, dolor referido a un territorio que no es neuroanatómicamente perfecto, por tanto dolor referido, y puede generar alolínea e hiperalgesia primaria. Fijaros que podemos, con este dolor nociceptivo, tener
o estar presente por el cambio en la función. ¿En la función de qué? Del disco, de las articulaciones, del tejido blando, ligamentos, etcétera. ¿Bien? Ahora, nos vamos a centrar, que esto era un poco la idea de hoy, en el disco. ¿Bien? Yo puedo tener un daño en el disco sin compresión de la raíz nerviosa. En ello es lo que vamos a decir. Entonces, cuando yo, repito, tengo un daño del disco sin compromiso de la raíz nerviosa, yo tengo un dolor de tipo nociceptivo. ¿Y cómo es? Es un dolor fijo, es un dolor central. Se agrava siempre con los movimientos o en las posiciones de flexión. Puede haber dolor irradiado y al paciente le cuesta coger una postura de reposo en la que le disminuya el dolor. Y de hecho, vuelve ese dolor cuando cambia de postura o se mueve. Fijaros bien, cuando tenemos ese dolor irradiado, ¿a dónde va a ir irradiado el dolor de características discales sin participación de ningún tipo de raíz? A nivel dorsal. Esto es muy importante. Fijaros en la figura de abajo, en donde un dolor de tipo C3-C4, del disco C3-C4, poco frecuente, pero puede estar a nivel de la charnela cérvico-torácica. ¿Dónde están los discos más afectados según los estudios? En las cervicales medias, C4, C5, C5, C6. ¿Dónde, si genera dolor irradiado, dónde va a estar el dolor? A nivel interescapular. ¿Y esto cómo lo voy a determinar? Por el test de compresión. Y este es un test muy interesante. ¿De acuerdo? Vamos a realizar este test de compresión. Vamos a realizar este test de compresión. Y así vamos haciendo poco a poco. Vamos otra vez a nuestro sitio. Muy bien. A ver. Muy bien, pues mira, vamos a hacerlo aquí en la silla, que va a quedar, yo creo que lo veréis mejor. ¿Bien? Muy bien, un segundito. A ver si mejoro un poco. Perfecto, ahí. Muy bien. Fijaros bien, mi paciente viene con un dolor a nivel cervical, pero que refiere que tiene en muchas ocasiones un dolor que aquí tengo un pinchazo, obviamente tengo que descartar algunas otras disfunciones torácicas, ¿no? Pero claramente, cuando yo, a nivel de una compresión, el paciente me pueda informar que aumenta ese dolor tipo pinchazo interescapular, tengo claro que hay un proceso nociceptivo en el disco. Habitualmente, recordar que las placas cartilaginosas, esas placas cartilaginosas que están íntimamente unidas al disco, empiezan a generar estas fibras nociceptivas que están en esas terminaciones nerviosas libres. Aquí es donde empieza a haber toda esa sopa inflamatoria muy... esto se han determinado, por ejemplo, todo lo que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Es decir, hay una proliferación de esas terminaciones nerviosas libres y de esas, por tanto, fibras nociceptivas existentes, repito, en las placas cartilaginosas. Eso es un proceso nociceptivo a nivel discal. Bien. Ahora, ¿cómo hago el test? Y esto también hay que matizar un poquito mejor. Cuando yo busco un nivel, tengo que hacer una flexoextensión neutra, ¿bien? Permíteme, Wilmer, ponte de lado entero, siéntate de lado mirando aquí. Es decir, cuando yo quiero hacer un test de compresión, que, bueno, sospecho que es por la zona media, porque he hecho una pequeña palpación, etcétera, que ahora lo veremos, si es en este punto, yo tengo que buscar la flexoextensión neutra a ese nivel para hacer la compresión. Esto es importante y eso es focalizar las cosas concretamente. Si yo tengo una cervical baja, C6, C7, sospecho de esa zona, la flexoextensión neutra para esa región es esta. Así, ¡pum!, haré la compresión dirigida a ese segmento.
¿Que es a nivel C3, C4? Simplemente esto ya es la flexoextensión neutra a nivel C3, C4 y ahí haré la compresión. Nos ponemos mirando otra vez ahí. Por tanto, con este condicionamiento de la flexoextensión neutra, yo voy a realizar con mis manos apoyados en el vértex craneal y mis codos en los laterales, yo voy a realizar una compresión. La compresión es intensa, señores. ¿Bien? Y ahora, puede haber un dolor e incluso, ya que estamos, vamos a determinarlo, ¿no? Determinar este test de compresión que también lo llamamos test de Jackson. Cuando yo, por ejemplo, tenga esa compresión y ya hay un dolor referido a esa zona interescapular, tengo claro que hay un proceso nociceptivo, pero además puede haber un dolor irradiado a una zona del lateral, a una zona del hombro, una zona del brazo, incluso antebrazo o mano. En este caso, estaríamos asociando una neuralgia cérvico-braquial. Fijaros bien hasta dónde podemos un poco detallar más aún la cuestión. Vamos a poner el ejemplo que en esta flexoextensión neutra y en esa compresión hay un dolor a la derecha en este caso. Si yo, con una inclinación contralateral, hago la compresión, el dolor aumenta. Y en inclinación homolateral a ese nivel, la compresión hace que el dolor disminuya, puedo estar pensando en un proceso de protrusión discal, en este caso a la derecha. Sí, caso B, otro caso diferente. La compresión genera ese dolor irradiado con dolor en la zona cérvico-braquial derecha, igual que antes, pero ahora la lateroflexión contralateral, la compresión en lateroflexión contralateral genera una menor sintomatología, mejora el dolor. Y la lateroflexión homolateral a la neuralgia aumenta la sintomatología, podría estar pensando en una hernia discal. ¿De acuerdo? Por tanto, la compresión que me pueda estar generando dolor irradiado a nivel interescapular, dolor, proceso nociceptivo a costa del disco. Terminaciones nerviosas con fibras nociceptivas, con sopa inflamatoria, etcétera, en esas placas terminales cartilaginosas que están íntimamente unidas a los discos. Cuando tengo una neuralgia cérvico-braquial, en este caso, por ejemplo, la derecha, una positividad del test en lateroflexión contralateral y en posición neutra y disminuye sintomatología en lateroflexión homolateral, pensamos en una protrusión discal. Si en esa dolor cervical y neuralgia cérvico-braquial en posición neutra es positivo, en la inclinación homolateral es positivo y en la inclinación contralateral es negativo, disminuye la sintomatología, podríamos pensar en una hernia discal. Gracias. Repito que ahora después podemos tener algún tiempo para ver cualquier tipo de consideraciones que queráis hacer. Muy bien. Perfecto. Bueno, bien, en el caso de procesos neuropáticos tenemos que descartar banderas rojas. Antes hemos hablado de dos condiciones mecánicas. La inestabilidad mayor o inestabilidad cervical, sobre todo cervicales altas, que es no muy frecuente, pero se determina, y los procesos
de síndromes vértebro-basilares. Aquí las radiculopatías y las mielopatías nos pueden estar dando una bandera roja importantes. Pacientes con mielopatía cervical inferior, ¿qué van a presentar? Pues normalmente un síndrome de debilidad, rigidez, pérdida propioceptiva en las piernas, acompañado de signos de incluso espasticidad y trastornos en la marcha, que puede presentar también pacientes con mielopatía compresiva, en este caso alta, de C3, C4, C5, pues un síndrome de manos entumecidas, manos torpes acompañadas de pérdida de destreza manual, dificultad para escribir, debilidad difusa no específica y sensaciones anormales. Bien, para eso vamos a realizar este Spurling test, que en cuanto a radiculopatía tiene una sensibilidad del 30% y para lo que sería una radiculopatía cervical una especificidad del 93%. Por tanto, este test de Jackson también lo podemos aplicar prácticamente igual como lo hemos dicho, y fijaros qué especificidad tenemos, ¿no? Para lo que sería una radiculopatía. ¿Cómo es este dolor neuropático? Pues está causado por una lesión o una enfermedad primaria del sistema nervioso. Tiene una distribución neuroanatómicamente muy lógica. Presenta un dolor proyectado en el ámbito de la raíz, y el dolor se describe como ardor punzante o punzante, ¿vale? Muy bien, ¿qué signos nos deben determinar esas banderas rojas? Lo de las manos torpes, la marcha alterada, eso ya lo hemos dicho, bien, y ataques de caída o mareos, especialmente cuando se mira hacia arriba, pueden indicar esa insuficiencia vértebro-basilar. Esto es más común en pacientes mayores. Esto estaría igualmente asociado con lo que hemos visto anteriormente por esos problemas vasculares. Recordar lo de la palpación de la sensibilidad severa sobre determinadas vértebras cervicales. Cuidado porque nos puede estar indicando traumatismo o malignidad. Palpación lateral en la región supraclavicular en busca de una costilla cervical que puede haber, y esto también nos puede estar indicando alteraciones neuropáticas importantes. Ganglios linfáticos cervicales palpados en la parte más anterolateral puede indicar una infección o incluso un cáncer. Bien. Test de Lermit, ese lo vamos a hacer ahora, puede tener algún proceso, desde luego, a nivel de médula espinal, algún proceso mielopático o procesos incluso de desmielinización. Entonces, tenemos que tener cuidado con este tipo de sintomatología, de alteraciones. Pensar también en el famoso herpes zóster, ¿bien? Y bueno, recordar lo de la sensibilidad exquisita en las vértebras, sobre todo en las apófisis espinosas, que son las que vamos a palpar muy fácilmente. Y hablando de palpación, ¿qué vamos a realizar dentro de la exploración? El concepto TART. Bien, anomalías en la textura del tejido a través de un pinzado rodado, asimetría posicional a través de la palpación del tejido paravertebral, rango de movimiento restringido desde movilidad analítica y sensibilización, lo que acabo de hablar, en la palpación de la apófisis espinosa. Yo quiero recordar que la confiabilidad diagnóstica de los test palpatorios son pobres. Es decir, solo por la palpación no podemos llegar a un diagnóstico. Necesitamos palpación, necesitamos test de movilidad y necesitamos test de provocación del dolor para poder llegar a un diagnóstico.
Aquí lo tenemos. Movilización póstero-anterior de la región cervical, movilización lateral de la región cervical y los test de movilidad analíticos. Bien, todo esto sí que nos va a dar una información sobre todo el sistema osteoarticular, si está reducido o no está reducido, y estos patrones de movilidad. Por tanto, vamos a... Bien, perfecto. Podemos utilizar el test póstero-anterior, como estábamos viendo en la imagen, flexo-extensión neutra en los lugares donde yo voy a generar este test. Bien fijada la parte frontal, por tanto al paciente le pido que relaje la cabeza sobre mi mano. En pico de pato vamos a caer desde el occipital hacia abajo. La primera espinosa que vamos a encontrar será la C2. Oriento el antebrazo perpendicular al eje de la columna vertebral cervical y genero este empuje postero-anterior, verificando no solo el deslizamiento postero-anterior, sino la vuelta antero-posterior. ¿Bien? Esto lo puedo realizar en decúbito supino, como vamos a realizar ahora. Lo vamos a tumbar boca arriba y vamos a ponernos un momentito. Lógicamente, de cara al test que hemos utilizado, cuando estamos en sedestación, el problema que tenemos es que sí o sí, ahí, aunque esté muy relajado el paciente, pero va a haber un tono un poquito elevado, ¿de acuerdo? Aunque sea leve, pero habrá un pequeño tono. Permitirme, a ver si consigo. No, no tengo zoom, ¿vale? Un tono más elevado. Aquí el tono es más relajado. Por tanto, boca relajada, lengua relajada, ojos cerrados. Y aquí sí, yo voy a poder realizar ese empuje postero-anterior. Desde la espinosa me caigo lateralmente y estoy en la lámina. Bien, ligeramente por fuera, es decir, otro través de dedo, voy a estar en la faceta articular. Por tanto, si yo a ese nivel empujo posterior-anteriormente, yo voy a determinar el segmento de mayor restricción antero-posterior y posterior-anterior. Quiero recordar que una discopatía o una neuralgia cervicobraquial puede estar en un segmento hipomóvil o puede estar en un segmento hipermóvil. Es una gran responsabilidad la que tenemos a la hora de este diagnóstico, porque manipular un segmento hipermóvil puede que aumente este síntoma radicular. ¿Bien? Entonces, este síntoma neuropático. Es muy importante, por tanto, la realización de este tipo de test para determinar dónde estamos en un proceso nociceptivo, puede ser discal, con o sin neuralgia cérvico-braquial asociada. ¿En el seno de qué? ¿De un segmento hipomóvil o de un segmento hipermóvil? Por eso es necesario este tipo de test posterior-anterior y también el lateral glide o test de Mitchell de toda la vida, en donde, voy a hacerlo de un lado, empujo lateralmente desde C2 hasta C7 a nivel de todos los macizos laterales para determinar si hay algún igualmente hipomovilidad o hipermovilidad. Bien, entonces recordamos que todos estos síndromes facetarios van a poderse dar repito, hipo o hipermovilidad. ¿Qué teníamos? Textura. ¿Cómo son los tejidos? ¿Cómo están los tejidos paravertebrales? Esos tejidos endurecidos, esos tejidos que pueden tener un aumento tónico. Y la palpación de las espinosas desde C2 a C7 perfectamente podemos palpar. Y cuidado, no hace falta palpar muy fuerte para que el paciente nos determine un cambio en la sensibilidad. Es decir, yo voy a palpar espinosas y preguntaré al paciente si hay alguna donde la sensibilidad es significativamente mayor, me lo dices. No hace falta, si duele,
me avisas, porque si el paciente, bueno, es una persona que aguanta bien el dolor y tal, no es el tema de dolor, es un cambio significativo en la sensibilidad perióstica, en este caso, de las espinosas. Palpamos, así como un pinzado rodado. Vamos en la zona supraciliar, tendremos en ese pinzado rodado, podremos estar determinando una dermalgia refleja de C1. En la zona de C1-C2, en la zona del ángulo de Goniac, ángulo mandibular, en la zona de C3, en la zona del trapecio, zona de C4, y en la zona de deltoides, zona de C5, así como en la zona epicondilia, la zona de C6, y la zona de C8, C7, C8, la zona cara antero-interna del antebrazo. ¿Bien? Eso a nivel de dermalgias que podemos estar encontrando. Bien, hemos visto entonces la palpa, el concepto TARC un poco, que también hemos dado el test de provocación del dolor con la compresión, recordamos, ¿verdad? Y con el test de Jackson incluso y con el Spurling test. Esos que van a ser los test de provocación y ahora veremos alguno más. Y los test de movilidad, postero anterior y lateral. Así como nos podemos sentar, recordar que directamente también al paciente se le va a pedir la movilización activa para determinar si en la rotación hacia un lado va a tener algún tipo de limitación o dolor, o es el dolor el que lo provoca, y la extensión, la flexión y las lateroflexiones. Bien, hay un test también que se utiliza para las radiculopatías, que vamos a verlo ahora posterior. Muy bien. Perfecto. Y tenemos lo que hemos hablado, además con test validados, ¿no? Ya son test validados. Este es el que yo os comentaba. Bien, fijaros que tiene una interesante sensibilidad y especificidad, ¿verdad? Simplemente como confirmación de la radiculopatía, es hacer esa circunducción, como estáis viendo, a este nivel, que sin mucho... Siéntate aquí un momentito. Bien, vamos a hacerlo directamente aquí, por una parte izquierda, por otra parte derecha, tan simple como esto, ¿no? Y provocaría el dolor. Por la izquierda, partimos de la flexión, nos vamos con esa circunducción, muy bien, o si fuera en la izquierda, desde la flexión, partimos de la circunducción, ¡guau! En uno de estos aparece un tipo dolor tipo pinzamiento, ¡fum! La radiculopatía. Gracias. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Y, como no, no me voy a detallar en cada uno de los niveles, ¿de acuerdo? Pero aquí lo tenéis y además, neurología de Hoppenfield, estos cuadros fantásticos, ¿no? En donde nivel C5, C6, su musculatura, por ejemplo, los extensores, ¿no? De muñeca, el bíceps, el reflejo asociado, el estilo radial, la sensibilidad del antebrazo, ¿no? De la zona epicondilia, etcétera. Bueno, cada nivel va a presentar su reflejo osteotendinoso, que algunos no lo tienen, ¿vale? Su dermatoma, su miotoma y, por supuesto, el esclerotoma del nivel vertebral de donde sale. Recordemos que una raíz C4 va a estar saliendo en los niveles vertebrales C3, C4. Una raíz C5 estará saliendo entre los niveles vertebrales C4, C5. Entonces, puede estar sensibilizada esta región. Y mirar qué interesante algunas de estas reglas de predicción que se habla. Esta es la regla de predicción clínica de Weiner. Bien,
La compresión, test de compresión, ya lo hemos hecho. El test de distracción, que es lo mismo que la compresión, pero al contrario, ¿no? Generar una distracción, una tracción, ¿bien? El test de rotación, que no tiene más, que es flexión máxima y realizar el giro cervical y que aparezca dolor, por tanto es un test de provocación de dolor, y el test global neurodinámico para el miembro superior. Bueno, pues si en esta batería de test 3 de estos 4 test son positivos, la posibilidad de padecer una radiculopatía cervical es del 65%, mientras que si son positivos los 4, aumenta hasta el 90%. Por tanto, esto sería esta regla de predicción clínica de Wiener. Sería lo siguiente. Hemos hablado sentado primero aquí, el test de compresión, ¿vale? Que ya lo hemos hecho. Flexo extensión neutra, recordamos, ¿verdad? Flexo extensión neutra, ¡pum! Ahora, distracción, por tanto, mano a nivel mentoniano, mano a nivel occipital, o más bien suboccipital, flexo extensión neutra y tracción cervical que me va a generar un cierto dolor. Tumba de boca arriba, donde vamos a realizar una flexión. Súbete un poquito más. Muy bien. Una flexión, 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 relaja, suéltate, deja tu cabeza flexionada y giro. Una rotación donde puedo no solo encontrar dolor, sino también limitación en la movilidad. ¿Bien? Y el test neural en donde, recordar, desciende el muñón del hombro, relaja, muy bien. Abducción de unos 70 grados, flexión de codo, supinación, extensión de muñeca, rotación externa, extensión de ese codo. ¿Bien? Cuando aquí aparece y inclíname, llévame la oreja hacia mi mano. Tu oreja hacia mi mano. Muy bien. Aquí disminuye y llévate la oreja para el otro lado. Y ahí aumenta. Claramente podemos estar hablando de una neuropatía, de una neurodinámica o de un test neurodinámico positivo. Ok. Fenomenal. Tenemos, por tanto, esa regla de predicción clínica de Wiener. Y tenemos otros test muy interesantes. Hudson, Eden y Wright. ¿Bien? Test de los desfiladeros escapulotorácicos. Vamos a ver que esto puede confirmar la radiculopatía. Y donde vamos a fijarnos, o lo que vamos a testar, es la arteria radial. Nos vamos a sentar. Muy bien. Mira un poquito ahí. Perfecto. Fenomenal. Muy bien. Y lo que vamos a realizar, siéntate. Muy bien. Lo que imaginamos a la izquierda, ¿no? Lo que vamos a realizar es palpar el pulso radial, verificamos su frecuencia e incluso la fuerza del pulso, la intensidad que tiene, y vamos en primer lugar a la relajación sobre mí, a la extensión, inclinación contralateral y rotación homolateral. Pido respiraciones profundas, no forzadas, pero sí profundas, y en la expiración, que baja la parrilla costal superior, también pone en mayor tensión los escalenos. En esta posición yo estoy poniendo tensión sobre todo en el escaleno anterior. Por tanto, estoy testando los escalenos.
Esto sería para un síndrome interescalénico. Es decir, el plexo está con una ligera compresión entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Esto sería, si diera positivo, un síndrome de los desfiladeros por un síndrome interescalénico. Este test es el que se llama test de Addison y su positividad es que disminuya o incluso desaparezca el pulso radial. El siguiente desfiladero, pasando ya entre el escaleno anterior y el escaleno medio, se encuentra debajo de la clavícula, pero por encima de la primera costilla. Desfiladero costoclavicular. Para ello vamos a bajar, primero tomamos el pulso radial, bajamos el muñón del hombro, por tanto estoy bajando la clavícula en relación a la primera costilla y lo que vamos a realizar es pedir inspiraciones profundas. La inspiración eleva la primera costilla mientras yo estoy con la costilla, con la clavícula hacia abajo. Por tanto, genero un conflicto en ese desfiladero costoclavicular. En el caso de que sea positivo, sería el test de Eden positivo para ese desfiladero costoclavicular. Finalmente, el test de Wright o del desfiladero siguiente parte, el infrapectoral, es decir, el paquete vasculonervioso, arteria, vena, axilar, van a ir a o subclavia y que serán axilares en breve, van a pasar debajo del pectoral menor y por delante de la barbilla costal. Pues vamos a primero palpar el pulso radial y con una ABD en la horizontal, flexión de codo, rotación externa y una ABD de 100-110 grados, bien, llevamos el muñón del hombro hacia adelante para poner en esa tensión todo el pectoral y si el pulso disminuye o desaparece, test de Wright positivo, desfiladero infrapectoral. Bueno, señores, aquí tenéis estos test que van a poder determinar o reconfirmar nuestra radiculopatía si los tres ahí son positivos. ¿Bien? Por tanto, y ya concluyendo, fijaros qué interesante. Teníamos al paciente con, esto ya es el final, ¿no? El árbol de decisiones. Paciente con dolor cervical. Podía ser un proceso nociceptivo, un proceso nociplástico y un proceso neuropático. Hemos descartado banderas rojas, bien, mielopatías, tal, bueno, no vamos a volver a repetirlo, bien, y bueno, si es neuropático propiamente dicho, si era nociceptivo, puede ser solo el disco sin ninguna implicación de ningún tipo de raíz, pero si hay un dolor neuropático, hay una raíz. Vamos a reconocer la raíz afectada, que por el dermatoma, por el dolor que tiene, vamos a determinar qué tipo de raíz. Raíz periférica o hay una hernia discal o un proceso discal que nos está también generando este proceso. Test específico para el compromiso radicular. Y estos test van a ser test de provocación, son los que hemos hecho. Si tengo una raíz específica, puedo determinar también el test de los desfiladeros, que me va a ser positivo. Si hay una hernia discal, además, yo puedo tener positividad en la regla de predicción clínica de Wiener. Este sería mi árbol de decisiones. ¿Bien? Bueno, este sería un poco, y me he querido ajustar en el tiempo propiamente dicho, bien, que lo he podido ajustar a la hora. Y ahora, bueno, quisiera que vosotros dierais si queréis algún tipo de consideración al respecto, quedo a vuestra entera disposición.